Muy buenos días, iglesia. Dios los bendiga a todos. Es un privilegio de verdad poder estar aquí delante de ustedes para poder llevar la palabra de Dios. En esta mañana, el título de nuestra prédica es Humíllate ante el poder de Dios. Y vamos a leer el versículo clave que vamos a estar tratando durante todo esta mañana, y es Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Voy a orar en este momento. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por querer enseñarnos a confiar en ti, a depender cada día de tu amor y de tu misericordia. Abre nuestros oídos espirituales y permite que pongamos por obra esta palabra. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en tu presencia, a vivir bajo tu cuidado y protección. Háblanos en tu nombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos un poco que nuestra vida cristiana comenzó con el sufrimiento del Señor en la cruz, donde Él pagó el castigo de nuestros pecados. Pero hoy también sufrimos nosotros como hijos de Dios en medio de este mundo que está de pronto roto y confundido. Por eso el apóstol Pedro nos trae esta palabra, que es una palabra de ánimo, y quiero que la veamos así en esta mañana. Porque Dios usa nuestro sufrimiento para refinarnos en primer lugar, pulirnos. En segundo lugar, para afirmar nuestra fe. Y en tercer lugar, hacer de nosotros esa clase de cristianos que Él quiere que nosotros seamos en este mundo. Porque el sufrimiento del creyente debe producir en nosotros, en primer lugar, servicio, debe producir esperanza, humildad y paciencia. También tenemos que recordar que la segunda venida de Cristo es una realidad. Y no hay nada que nos anime más a nosotros como creyentes en tiempos de prueba conocer esta verdad. El apóstol Pedro entonces aquí, en esta carta que le escribe a algunos creyentes que están pasando por persecución y un gran dolor, hace un llamado a todos los cristianos de todas las épocas, a nosotros, a aceptar el sufrimiento, los momentos difíciles como parte de la voluntad de Dios para sus vidas. El Señor nos está haciendo un llamado a confiar en su voluntad, a aceptar las dificultades con ánimo y a tener esperanza. Ahí en el versículo 6 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esta expresión nos debe llevar un poquito al Antiguo Testamento, cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo, juzgó a Egipto y rescató a Israel de la esclavitud y de la muerte. Ellos levantaron un canto donde reconocieron que la diestra, la mano poderosa de Dios fue el que los libró. Vamos a recordar ese versículo en Éxodo 15, del 6 al 7. Dice así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. De verdad que la poderosa mano de Dios evoca en esta historia la redención del pueblo de Israel. Y hoy el Señor nos invita a lo mismo. En el Nuevo Testamento se usa esta expresión de someternos bajo la poderosa mano de Dios, porque describe el poder de Dios actuando en favor de los suyos, actuando en favor nuestro. Entonces, humíllense ante el poder de Dios. Confiemos en Él y Él nos levantará. No te humilles ante el mundo,
humíllate ante Dios. Hay situaciones en la vida donde nosotros a veces, en vez de humillarnos ante Dios, nos humillamos ante el mundo. El Señor nos manda hoy a humillarnos bajo su poderosa mano. Pedro hoy nos recuerda que parte de la experiencia de la vida cristiana es el sufrimiento y nos invita a reconocer que es mejor padecer haciendo la voluntad de Dios que haciendo lo contrario. Recordemos a Jesús que venció el mal siendo obediente y muriendo en la cruz. Por eso Dios lo levantó, dice, lo resucitó y lo exaltó con honra después de haber padecido por nosotros. Recordemos esto en Filipenses 2, del 8 al 9. Dice la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bajo este lente es que venció, es que nosotros tenemos que vencer. Bajo este lente, que es el que nos dice que nos humillemos bajo el poder de Dios, viendo el ejemplo de Jesús. Y con el tiempo Él nos levantará con honor. Ahora, cuando vemos nuestro sufrimiento a la luz de la redención de Cristo, podemos estar seguros de que Dios está actuando a través de nuestro sufrimiento. En primer lugar, para llevar gracia y poder al mundo, porque es a través de todas esas cosas que el Señor hace maravillosas en medio de las pruebas que nosotros podemos dar testimonio al mundo de su poder. Ahora, confiemos en que Dios es bueno. Y es algo que tenemos que nosotros meternos en el corazón. Dios es bueno. Dios es bueno. Y tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque lo contrario a esto sería estar bajo el orgullo, bajo la autosuficiencia, la autoconfianza, el temor, la preocupación y de pronto hasta la venganza. Cuando un cristiano solamente tiene dos opciones ante el sufrimiento. Un cristiano solamente puede tener dos opciones. La primera, humillándose y aceptando el sufrimiento como parte de ese propósito de Dios para su vida, volviéndose un testimonio de amor y de gracia y de poder al mundo. Y la otra es no aceptándolo, no aceptando el sufrimiento, sumergiéndose en amargura y desesperación. Esas son las dos opciones que tenemos. O damos testimonio con nuestra vida del poder de Dios o nos unimos en la desesperanza. Ahora, el sufrimiento es un elemento importante en nuestra experiencia cristiana. Si no lo aceptamos, ¿qué habrá en nosotros? De pronto queja, enojo, amargura, tristeza. Y estaremos siempre preguntándonos por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida, en mi familia? Si lo aceptamos, veremos la gracia de Dios actuando en medio de nuestro sufrimiento, encaminándolo a bendición. Este mismo camino de sufrimiento es el que nos lleva a ser exaltados por Dios, vindicados y honrados. Recordemos de pronto un poquito la vida de José. Sufrió más de 13 años, dice la palabra de Dios, desde que fue vendido por sus hermanos hasta que fue puesto en la cárcel en Egipto. Pero su sufrimiento tuvo un propósito en Dios. Y Dios lo vindicó, Dios lo exaltó en medio de Egipto. Y sabemos que lo que Dios hizo a través de José fue para el bien de muchas, muchas personas, para el bien de muchas naciones que estaban alrededor, pasando por dificultades económicas en hambruna. Dios hizo algo espectacular. Recordemos Proverbios 3:34, porque de allí es donde Pedro saca este pasaje para poder exhortarnos en esta mañana. Y dice Proverbios 3:34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Cuando él en primera de Pedro 5:5 registra lo que dice, él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, por eso dice la palabra de Dios que nos sometamos bajo su poderosa mano. ¿Por qué? Para que Él nos exalte cuando fuera tiempo, a su debido tiempo. Dios tiene todo controlado. El tiempo está en la mano de Dios.
y Él hará esto en su debido tiempo. Como si Pedro nos dijera que el hecho de ser cristianos en un mundo que rechaza el Evangelio es estar expuesto siempre a la hostilidad. Es algo de esperarse, porque pertenecemos a otro reino y servimos bajo otros valores, pero no será así para siempre. No será así para siempre, porque un día con Jesucristo habrá vindicación en el futuro. No sé qué estamos esperando, o sea, todos estamos esperando esto. Yo creo que todos esperamos el momento en que Jesús aparezca nuevamente. Todos estamos esperando esto. Pero eso no indica que en este momento no podemos tener esperanza en este presente. Por eso Pedro nos anima. Ser cristianos en medio de un mundo hostil, de una sociedad de pronto idólatra y sincretista que mezcla todas las creencias, que exalta el poder del sistema de este mundo, que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno, puede traernos mucha ansiedad como creyentes. Por eso Pedro nos dice en el versículo 7, bien claro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. La razón está aquí. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuál es la razón? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Es la esperanza que tenemos para el presente. En otras palabras, pongamos todas nuestras preocupaciones en el Padre Creador, que nos ama, que es bueno, que tiene un plan para cada uno de nosotros y que es digno de nuestra confianza. Hoy debemos entender que esta es la clave para resistir, ver la vida y nuestras circunstancias asumiendo la realidad de un Padre que nos ama inmensamente, que nos ha rescatado y que promete que nuestro sufrimiento no será para siempre. Nuestro sufrimiento es pasajero. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que una de las causas por las que puede ser estorbada la obra de Dios en nosotros es la ansiedad, la preocupación, porque impide la transformación del corazón. Cuando nosotros permitimos que el afán y la ansiedad ahoguen su palabra para nuestra vida. Recordemos lo que dice Mateo 13:22 sobre esto. En el Evangelio, ahí dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, la preocupación, todo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nosotros tenemos que entender entonces esto. Por eso debemos soltar la ansiedad y debemos abrazar la bondad de Dios. ¿Estamos permitiendo que la gracia y la bondad de Dios nos transforme? Es la pregunta que yo me hago en esta mañana. ¿O estamos permitiendo que el temor, el afán, la angustia, la preocupación dominen nuestra vida y ahoguen lo que Dios quiere hacer a través de nosotros? Esta puede ser una de las razones por las que no damos fruto en nuestro caminar con Cristo. Ahora debemos nosotros revestirnos y armarnos de humildad. Solo así nos acercaremos a Dios. Es con humildad, reconociendo que Él tiene la soberanía sobre todo lo que nos sucede. Cuando nosotros nos acercamos con humildad, podemos conocer y experimentar la gracia de Dios. A la luz de la venida de Cristo, la humildad debería ser la actitud normal de todo hijo de Dios. Porque Cristo será el que establezca la justicia cuando regrese, cuando venga. El hecho de que Él nos cuide quiere decir que le importamos y nos ayuda a hacer frente a nuestros problemas. Por eso debemos echar nuestras cargas sobre Él. Hoy, presenta tus asuntos en oración, en la presencia de Dios. Déjalos ahí y el Señor se encargará. Mire que Pedro cita también el Salmo 55:22. Cuando él hace esa exhortación, en su carta también cita este Salmo 55, versículo 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos creemos esto? ¿Cuántos creemos
que Él sustenta nuestra vida. ¿Cuántos creemos que no nos dejará caídos? La realidad es que a veces nosotros leemos las promesas y a veces las pasamos por alto y no las aplicamos en los momentos en que estamos necesitándolas. También habrá momentos difíciles por causa de nuestro propio pecado, pero aún así, nosotros podemos confiar en que Dios puede redimir aún hasta las malas decisiones que nosotros hagamos si confiamos plenamente en Él. Vamos en ese momento al versículo 8 de Primera de Pedro. Dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el apóstol les muestra a los creyentes a quienes escribe la carta que ellos también están padeciendo por la fuerza del imperio. Y les recuerda algo muy importante. ¿Quién es el verdadero enemigo? Por eso les dice, sed sobrios y velad. Significa que debemos practicar el dominio propio, mantenernos alertas. Ser sobrio es lo contrario a estar borracho. Es tener una mente despierta, es un buen juicio, capacidad espiritual para discernir las cosas que nos suceden y por qué nos están sucediendo y cómo enfrentarlas. Y estar atentos ante la tentación y el pecado. En el Nuevo Testamento también se nos dice que estemos alertas ante la realidad de que el Señor vendrá por segunda vez. Y lo hará en cualquier momento. Y debe ser una causa de gozo y esperanza en medio de las tribulaciones, para no hundirnos en la preocupación y en la desesperación. Estar alertas es estar preparados espiritualmente. Y mire lo que dice el apóstol Santiago. Santiago en capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dos cosas nos aconseja ahí Santiago. Paciencia y firmeza en nuestro corazón. Paciencia y firmeza en nuestra fe. Vivamos entonces a la luz de la eternidad, porque el Señor viene pronto. Otra razón por la que debo estar alerta es practicando el dominio propio, ese velar, estar atentos con todos mis sentidos espirituales. ¿Por qué? Ahí lo dice Pedro en el versículo 8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nos descuidamos y dejamos una puerta abierta, él se va a aprovechar y nos va a destruir. El verdadero enemigo detrás de toda esta hostilidad contra los creyentes, detrás de todos los sufrimientos, es el diablo. Estamos en permanente estado de guerra en el mundo invisible y debemos como soldados estar siempre alertas contra cualquier ataque. Por eso debemos estar con la armadura de Dios siempre puesta, listos para batallar. Un soldado que se descuida, que se duerme con su fusil, le puede ir muy mal. Un soldado que no esté listo y vestido para enfrentarse, pues no puede defenderse en el momento de un ataque. Dios nos manda a estar listos siempre. Enfrentamos un verdadero enemigo. No es simplemente nuestro sistema de cultura y política. Hay fuerzas malignas operando en el sistema del mundo. La realidad es que está permeada por el mal. La realidad es esa. Todo está permeado por el mal y obra a través del ingenio y el pecado de la humanidad. Jesucristo nos dice en este momento que huestes de maldad se manifiestan a través de la rebelión, del pecado, el egoísmo de los seres humanos, que opera a través de los gobiernos, de la injusticia, de las ambiciones egoístas que llevan a que la gente desafíe la bondad de Dios. Hoy por eso la Biblia llama en el libro de Efesios a estos principados y potestades, porque describen el poder de Satanás sobre la tierra. Entonces no podemos ignorar esa realidad espiritual y personal.
que se opone a los propósitos de Dios. Aquí Pedro describe a un león presto a caer sobre la presa. La imagen de un devorador. Y esa imagen se usó mucho en el Antiguo Testamento para describir los imperios destructivos. Pero la usa también para indicarnos que Satanás no es neutral. Él está buscando destruir a los cristianos y se opone a la voluntad de Dios. Entonces el conflicto, si soy cristiano, es inevitable. Porque el mundo está rechazando el evangelio. En el versículo 9 dice claramente el apóstol Pedro, al cual resistís, dice, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro, por eso nos dice, resistan firmes en la fe. Esto no es solo contra ustedes, no es solo contra mí, este conflicto es el que enfrentan todos nuestros hermanos creyentes en el mundo. Resistan ¿cómo? Aferrados al evangelio. ¿Cómo derrotó Jesús al enemigo? Muriendo en la cruz y amando a la humanidad. Ese fue el secreto de Jesús. Cuando nos aferramos a Jesús, entonces nosotros tenemos la victoria y seremos testimonio de su Padre, seremos testimonio de su poder, seremos testimonio de su gracia. Ahora leamos primera de Juan 5:4, que nos habla de esto. Dice ahí, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Cuando creemos en un Dios que nos ama, que nos rescató, que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y cuando creemos en su Hijo, como lo dice el versículo 5 aquí, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces así es como resistimos al enemigo. Es real entonces que Dios tiene la última palabra. Cuando nosotros creemos que Él dará la victoria final. Ahí en el mismo pasaje de Primera de Pedro, el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pedro aclara que la gloria eterna se ha manifestado en Jesucristo, porque nosotros no tenemos gloria en nosotros mismos. Nuestra gloria es solamente un reflejo de Jesús. Y Dios sigue al control. En esta mañana quiero que usted entienda eso, que todos como iglesia entendamos que Él está al control. Su voluntad se hace en el mundo, porque de Él es el imperio y la gloria. Entonces, animémonos cuando dice que padeceremos por un poco de tiempo. Porque de Cristo es la victoria. Pedro termina esta carta con una doxología, que es una alabanza, y le recuerda a los cristianos que la victoria está al lado del Señor. Él dice, al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que el sufrimiento es inevitable, pero será breve. Porque a la luz de esta eternidad, cuando Jesús regrese como el verdadero Rey del universo, podemos tener la esperanza y el consuelo que nosotros realmente necesitamos. Demos gracias porque el sufrimiento también es el medio para purificarnos y fortalecer nuestra fe. Cuando Él dice ahí, al mismo tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo os perfeccione. No solo a nivel personal, porque no solo terminará la obra en nosotros, como dice Filipenses 1:6, si queremos recordarlo, dice, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No solamente lo hará a nivel personal, sino a nivel cósmico. Él arreglará todas las cosas. Y lo repito, Él arreglará todas las cosas, le pondrá fin a la injusticia, establecerá su reino justo y eterno, traerá paz y justicia. Hemos sido llamados a ser entonces fortalecidos, afirmados y establecidos para siempre. Hemos sido llamados a la gloria eterna. Y yo te pregunto esta mañana como hijo de Dios, ¿dónde está tu gloria? Pregúntate a ti mismo, ¿dónde está tu gloria? Si está en el mundo, perecerá, se acabará, porque la gloria del mundo es pasajera. Pero si estamos en aquel cuyo reino no tiene fin, cuyo imperio y gloria es por los siglos de los siglos, entonces resplandeceremos como el sol en toda su plenitud. Entonces tendremos esperanza. Entonces recordemos siempre esto, la gloria, el imperio y el dominio son del Señor. El sufrimiento que tienes ahora acabará. El Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Todo lo que hemos padecido en este globo terráqueo quedará en el olvido, porque Dios tiene cosas mucho más grandes, perfectas, excelentes, gloriosas para todos los que nos humillamos ante su poderosa mano. Confiamos en su amor, confiamos en ese plan, confiamos en que Él ya nos rescató y que Él tiene su mirada puesta en nosotros. Por eso es el momento de sacar toda esa ansiedad, de echarla sobre Jesucristo, de no caminar todos los días llenos de amargura, llenos de tristezas. Ese no es el llamado. Nuestro llamado es un llamado a la gracia, al amor, al poder. Y con eso tenemos que influenciar el mundo que nos rodea, un mundo que está sufriendo, un mundo que está tremendamente en caos. No sino mirar nuestro país en este momento y estamos en un caos tremendo. La gente está sufriendo, la gente está reclamando porque está sufriendo. Pero Dios es el único que puede traer paz en medio de toda esta convulsión. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que acercarnos a Él. Hoy reconocer su poderío. Hoy reconocer que estamos bajo la poderosa mano de Dios. Ahí donde está, yo quiero invitarlos a que oremos en esta mañana, a que le demos gracias a Dios. Por eso, cerremos nuestros ojos en esta mañana y concentrémonos en lo que Dios en esta mañana nos ha dicho a través del apóstol Pedro. Recordemos que el Señor, digámosle, Señor, esa misma mano poderosa que juzgó a Egipto y manifestó su poder en el pueblo de Israel, es la misma mano poderosa, Señor, que manifestó en la cruz poder. Hoy recordemos y digámosle al Señor que la humillación de Jesús, su amor, su entrega, la humildad con que lo hizo, fue la que nos salvó. Y demos gracias, porque nuestro amado Jesús nos dio un ejemplo de humildad inmenso. Hoy nos invita a que nos humillemos bajo tu poderosa mano, que rechacemos la mentira de lo que este mundo define como poder y gloria. Estamos llamados aún en medio de nuestros sufrimientos, Señor, a ser testimonio del amor tuyo, de tu gracia, de tu poder, Señor, porque tú has hecho grandes cosas en medio de nosotros. Señor, sabemos que este mundo está dominado por las tinieblas, pero tú nos invitas hoy a resistirnos en la fe aferrados a Jesucristo. En ti confiamos, ante ti nos humillamos, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios y Señor. Gracias por darme una esperanza y un futuro, Señor, por recordarme que el dolor no es para siempre,
que padeceremos un poco y nada más. Recuérdanos que tú estás con nosotros, Señor, que estás con nosotros y que un día secarás todas mis lágrimas y quitarás todo sufrimiento, Señor. Hoy recordemos Isaías 41:10 y digámosle al Señor que nos podamos apropiar de este pasaje que Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sostengo, que te cuido, que te protejo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré, siempre te sacaré, siempre te sustentaré con la diestra poderosa de mi justicia. Estamos bajo la diestra del Señor y por eso debemos darle gracias en esta mañana. Saber de que tenemos que humillarnos, no ante el mundo, no ante la enfermedad, no ante el dolor, no ante el sufrimiento, no ante la angustia, sino ante su poderosa mano. Digámosle gracias al Señor. Y en esta mañana también oremos por los diezmos y las ofrendas, porque el Señor ha sido fiel, porque el Señor no nos ha fallado, porque el Señor ha demostrado cada día que está con nosotros. Por eso, Señor, gracias por los diezmos, las ofrendas, Señor. Recuérdanos, Padre Celestial, que es el medio para nosotros sostener en la iglesia a la cual pertenecemos. No permitas, oh Dios, que nos olvidemos de cumplir con este principio que trae bendición a nuestra vida, porque cuando damos, te damos a ti, tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros, Señor. Porque no nos dejarás, Señor, padecer ninguna necesidad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Por eso toda ansiedad la echamos delante de ti, Señor. Y te pedimos, oh Dios, en este momento que nos enseñes a estar firmes, Señor, firmes en la fe, haciendo lo que a ti te agrada, Señor, siendo testimonio vivo para este mundo que necesita tanto de tu amor, que necesita tanto ver tu gracia y tu poder a través de los creyentes, Señor. Anima el corazón de mis hermanos, anima mi corazón, Señor. No permitas, oh Dios de los cielos, que nada nos cargue, Señor, porque ya tú has vencido, porque la victoria es tuya, Señor. Y en ese momento la reclamamos para nosotros, Señor. Te damos infinitas gracias en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, nuestro amado Jesús. Hemos orado al Padre en este momento, en el poder y en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.